está, ahí está. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo te va? ¿cómo andas? Bien, todo bien. ¿Todo bien? También es mi primer vivo, así que no sé si lo estaría haciendo bien. Sí, sí, sí. Sí, ahí yo creo que ahí se está viendo bien, así que ya nos van a ir diciendo si se escucha bien y demás. Eh, bueno, primero Bien. saludarte y agradecerte que, bueno, a través tuyo la Fundación Meridiano se haya sumado a estas charlas que estamos haciendo. Y bueno, yo ya más o menos dije que sos licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Córdoba, pero bueno, si querés presentarte vos, contanos un poco qué es la Fundación Meridiano y bueno, y vamos arrancando. Mi nombre es Pilar, soy egresada, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Villa María, que es de la provincia de Córdoba. Soy parte de la Fundación Meridiano, que es un espacio de jóvenes profesionales de las relaciones internacionales que se lanzó el año pasado, a fines del año pasado, con intención de poder hacer un aporte técnico, político, en relación a cómo desarrollar la política exterior argentina de la mejor manera, digamos. Uh -huh. Así que venimos trabajando en diversas áreas y en este caso, bueno, participando de algunas charlas, intervenciones como en este caso, para charlar un poco de política internacional en este contexto bueno, que pareciera ser como un insumo necesario para entender lo que está pasando con el coronavirus, digamos. Sí, sí, los efectos que está teniendo, sí, bueno, no solo acá y en la región nuestra, sino en todo el mundo, ¿no? Es algo mundial. Eh, bueno, cuando pensamos en la charla con los chicos de la fundación, del grupo de Federación País, eh, la idea era también llegar, poder charlar y llegar a la gente con algo un poco más concreto, que es lo que ven los medios, que unos te dicen una cosa, otros otra, y aclarar bien cuál era en el contexto donde estamos hoy en día, producto de la pandemia, los países de la región y cómo veníamos desde antes de que se produzca la pandemia y cómo estamos hoy en día eh, en cuanto a lo que tiene que ver de políticas de salud, en políticas públicas, en asistencia social. Bueno, ¿qué nos puedes contar un poco vos de eso? Va a ser como un paralelo entre los dos momentos. Sí, bueno, en este caso, la región sudamericana, previo al inicio de la pandemia o el desarrollo a nivel global de la pandemia, era una región que estaba atravesando una especie de momento de transición entre lo que había sido la década inmediatamente anterior. Uh -huh. Teníamos una región que había pasado de un crecimiento económico estable, continuo a través de los años, producto del incremento de los precios de los commodities, en lo cual la región, por sus características, es muy fuerte. Veníamos de un proceso de integración regional que tenía ciertas dificultades, pero había logrado sentar en una misma mesa a todos los presidentes y presidentas del subcontinente, lo cual no es menor, y había una estabilidad política relativa, podríamos decir, en cuanto a los procesos. Se corta. Eh, de manera que en los últimos 4 o 5 años la región estaba atravesando a lo mejor una serie de cambios, también producto de cambios a nivel global, Uh -huh. eh, que tenían que ver con esto, digamos, un crecimiento mucho menor o un decrecimiento de las economías, una vuelta a los endeudamientos con los organismos financieros internacionales, políticas de reducción del gasto público, por así decir, del poder adquisitivo de la masa trabajadora,
y una sociedad que estaba de alguna manera impugnando estas políticas o impugnando incluso los regímenes políticos en el caso de algunos países. Tenemos, por ejemplo, Chile, que venía con muchas movilizaciones, que seguramente quienes nos están escuchando las vieron en la televisión, en las redes sociales, a producto del incremento del valor de transporte público, pero que en realidad, bueno, digamos, destapó una serie de deficiencias o de exigencias que la sociedad tenía para con el Estado chileno bueno, que no estaban siendo satisfechas en relación al acceso a la educación, a la salud, al trabajo. Tenemos, por supuesto, previo a la pandemia, el golpe de Estado en Bolivia, lo cual hace que uno de los países también fuertes en la región tuviera digamos, un proceso desestabilizador en este país, con la proscripción de los dirigentes políticos del MAS, entre ellos, bueno, el presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, que en diciembre del año pasado vinieron a la Argentina con motivo de haber sido invitados por el presidente en Argentina que estaba asumiendo, que es Alberto Fernández. Digamos, en este momento teníamos previo a esto una serie de complicaciones ya respecto a una mirada interna de la región, de cómo la región se podía organizar, por las diferencias, en todo caso, políticas que había entre los dirigentes que estaban gobernando estos países. Recuerden el cambio de gobierno en Ecuador también, que fue muy, muy, muy polémico para esa sociedad, producto a que Lenín Moreno había asumido con una propuesta política, una plataforma política que después dejó de lado. Entonces, era una región que tenía complicaciones y tenía grandes desafíos. Cuando analizamos de la fundación los desafíos que tenía el presidente Alberto Fernández respecto a su política exterior para con la región, veíamos que el panorama era complicado, digamos. Sin embargo, obviamente que nuestra política exterior no podía estar atada a nuestras simpatías políticas con el resto de los presidentes, sino que tenía que ser, en este caso, pragmática para impulsar políticas en común con la región, ya que la región en sí misma estaba perdiendo como región, como actor político, centralidad, no digo centralidad, pero sí importancia en todo caso, respecto del mundo, digamos, había perdido peso específico la región en este último tiempo, por estas razones, digamos. Entonces la situación en la cual encuentra el coronavirus a la región latinoamericana, sudamericana específicamente, es complicado, digamos. Tenemos diferencias, digamos, la región recibe la noticia con cierta anticipación, ¿no es cierto? O sea, nosotros en febrero vemos el impacto del coronavirus en Europa, y en febrero, marzo, sobre todo marzo. Entonces, ante ese aviso o ante ese llamado de atención, la región empieza a prepararse, es decir, los países empiezan a prepararse, teniendo en cuenta que también en muchos de los países es un periodo de recesos, de vacaciones, de verano, entonces se sabía que el movimiento turístico era alto. Entonces la región a mediados de marzo comienza las restricciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para afrontar el coronavirus. Por supuesto que nuestra región sudamericana no tiene las mismas características que Europa, no tiene las mismas características que Asia, que fue la región primera impactada por el coronavirus. Digamos, de alguna manera nuestra región tiene algunas características, podríamos decir, la desigualdad en el acceso a la salud,
pero incluso en el acceso a lo principal, que es el agua, que lo hemos visto Sí, últimamente en las noticias en la Argentina, digamos. Entonces, la desigualdad social es un problema, digamos, un factor que hace que el coronavirus impacte de una manera distinta. Los sistemas sanitarios y de salud que habían estado de alguna manera golpeados por las políticas de ajuste fiscal, de ajuste del gasto público en estos países. Gran parte de los sistemas de salud están privatizados también, entonces el Estado tiene una menor capacidad para digamos, acceder y controlar ese acceso a la salud. También una de las características que se habla mucho, también lo hayan escuchado, que este virus es el virus de las grandes ciudades, se le dice, ¿no? Porque el virus impacta con mayor fuerza o hace que se traslade comunitariamente por la densidad demográfica de las grandes ciudades. En Latinoamérica, las grandes ciudades, las capitales, son un lugar, además de proyección económica para gran parte de las poblaciones que no viven en la ciudad. Es decir, uno se traslada a la capital de los países con una expectativa de mejorar económicamente, y eso hace que en las capitales específicamente se produzcan fenómenos como los hacinamientos en barrios precarios, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto también es una característica que no tienen las ciudades europeas y que tienen las sudamericanas, que hace que el virus impacte de una manera distinta. sí, que Y por vemos. último, sí, lo estamos viendo hoy en día, digamos, cómo es más difícil controlar la propagación del virus en estas ciudades, ¿no? Por estas Sí, sí, características. sí, hoy el gran Eh, problema está acá, sí, sí, sí. y bueno, con respecto a una última cosa, tal vez vinculado a lo económico, es la gran cantidad de trabajo informal que hay en la región, digamos. Entonces, el impacto económico de clausurar las posibilidades de seguir ejerciendo el trabajo informal en este caso, hace que el problema económico también sea aún mayor, digamos, y la tarea del Estado de contener a esa población tenga que ser mayor, digamos. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, hoy América Latina es el epicentro de la pandemia, y esto a veces pareciera que hay que decirlo muchas veces porque Porque parece como que no, o no se entiende o no, sí, no queda claro, sí. pareciera que uno se relaja, digamos, como si el tema ya hubiese pasado, pero la verdad que hoy nuestra región está siendo el epicentro de una pandemia que tiene características inéditas, que no tiene vacuna y que no tiene tratamiento. Entonces, a veces uno tiene que poner en perspectiva estas cuestiones antes de por ahí sentirse o cansado o con ganas de que esto pase. La verdad que hoy estamos siendo el lugar clave de la propagación de la enfermedad a nivel global, lo cual también hace que disminuya, por esto que yo te decía anteriormente, de la pérdida de poder específico, de peso específico de la región a nivel global, pareciera que el coronavirus ya no es el tema central de la agenda de la política internacional, ¿no? Estos días hemos visto desde las elecciones norteamericanas, desde el asesinato de George Floyd, que también obviamente fue de conmoción mundial, pero fue el enfrentamiento hace unas semanas en las fronteras entre China e India, es decir, pareciera que ya hay otros temas en la agenda global y el coronavirus es uno más de ellos. Digamos, no es indistinto de a dónde está produciendo, dónde se produce la epidemia en este momento, que es en la región sudamericana. Sí, sí, como si ya no importara, sí, 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 sí. Era algo que se podía adelantar de alguna manera, porque si nosotros decíamos, bueno, en Europa tiene la centralidad que tiene porque es Europa, ¿qué pasará cuando el virus
tenga un epicentro en América Latina y qué pasará cuando lo tenga en África. Y además para tener en cuenta también cuáles son también la construcción de las noticias en este sentido. Porque además, bueno, por las diferencias abismales también que hay en ese sentido de desarrollo económico y de los sistemas de salud, en este caso, que es el punto clave para afrontar esta crisis. Entonces, bueno, ese es el estado de situación que teníamos previo a la pandemia, que lo comenté hace un ratito, y la situación obviamente se ha afrontado de manera estatal, digamos, las respuestas de los países han sido individuales, como también lo fue en un principio en Europa, y digamos, los esfuerzos en tratar de coordinar políticas todavía no han dado sus frutos, digamos, en la región. La última semana Alberto Fernández se juntó con otra serie de presidentes de la región latinoamericana a instancias del presidente de España, Pedro Sánchez, con el FMI, con el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales, en el cual se pedía un apoyo económico específico para los países de la región latinoamericana que estaban siendo golpeados por la crisis del coronavirus. Es decir, estos esfuerzos están siendo por ahí ahora, en estos momentos, donde más se necesita de la presencia de la inversión, de la presencia de la colaboración entre países para afrontar esta crisis, que ha sido, como te dije recién, de manera distinta en cada país, aunque obviamente con algunas similitudes, al menos en aquellos países en que han querido tomar esos consejos, tomar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a cómo combatirlo. Un virus que, como te digo, no tiene tratamiento, no tiene vacuna, entonces las recomendaciones, si se toman o no se toman, por ahora son las únicas capaces de diferenciar entre si se te muere mucha gente o si se te muere poca gente, digamos. Eso es lo que está pasando en la región. Brasil, sí, por ejemplo, o Chile en este momento, sí, sí. Bueno, si querés, puedo ir contándote un poco cómo están haciendo los países al menos de alrededor de la Argentina, porque partimos de la idea de creer que solo puede haber una respuesta efectiva al control del coronavirus si es coordinada, digamos, cooperativa, porque lamentablemente, digamos, las economías son globalizadas, son interdependientes, lo mismo que bueno, las sociedades están acostumbradas en todo caso a trasladarse de un país a otro también, por el turismo, por el trabajo, entonces esta cuestión hace que la cooperación entre los países, nuestras fronteras, tiene que ser bien intensa, digamos, bien intensa en un buen sentido, de mucha colaboración, de mucho trabajo. Bueno, con respecto a nuestros países limítrofes, que son los países que a lo mejor más nos interesan como argentinos, nos deberían interesar todos, pero en este caso tenemos a los países limítrofes como Chile, con el cual compartimos alrededor de 5.000 kilómetros de frontera. Si hay alguno de mis compañeros de la fundación escuchándome y me quieren corregir esos datos, yo los tengo anotados, pero si no los ponen en el chat. Tenemos Chile con, en este momento, 254.000 contagiados, no tiene número de recuperados, no cuenta los pacientes recuperados, y tiene 4.700 muertes en un país que tiene 18 millones de habitantes. Es uno de los países más complicados, Chile, por la toma de decisiones respecto al aislamiento. En Chile también el aislamiento comenzó a principios de marzo, también un poco a instancias de Alberto Fernández, que fue
avisando y diciendo nuestras políticas van a ser de esta manera, aconsejamos a los países sudamericanos que acompañen las medidas o las recomendaciones de la OMS. Entonces Chile declara una cuarentena temprana, suspensión de clase, como hace la gran mayoría de la suspensión de los eventos públicos, pero en un momento determinado, a fines de abril, la cuestión se relaja, por así de alguna manera, en Chile, y abren los shoppings, abren ciertos negocios, cierta circulación, lo cual hace que se desencadene en las zonas de Santiago y Valparaíso una nueva cadena de contagio más peligrosa. ¿Cuál es el punto clave de Chile? Y es que tiene su sistema de salud altamente privatizado, entonces el Estado ya está digamos, las camas de terapia intensiva ya están en un 92% de ocupación, o sea, es decir, la problemática de Chile es que hoy no tiene cómo seguir atendiendo a los contagiados. De hecho, no sé si escuchaste seguramente en esta semana que hubo un diputado chileno que propuso trasladar enfermos a la provincia de Mendoza, que trajo mucha polémica, pero yo lo escuché, estuve en una charla con Rafael Bielsa, que es el embajador en Chile, y él contaba que en realidad la propuesta había sido suya, que la propuesta de trasladar enfermos de COVID a la Argentina por la posibilidad de que su sistema de salud se sature, como un gesto de solidaridad, es decir, un gesto de cooperación en un momento de mucha necesidad, en una frontera tan concurrida también como es la de la Argentina con Chile. Bueno, en Chile también hay algunas perlitas, por así decir. Tenemos a un ministro de Salud que en un primer momento decía que, bueno, que por ahí el virus se convertía en algo bueno, una cosa así. O sea, como que, bueno, relativizaba, o sea, utilizando la idea de la incertidumbre que a todos nos convoca o nos produce este virus, que es novedoso para las ciencias médicas también, lo tomaba como tal vez, bueno, una posibilidad de que esto no sea tan grave como lo pensamos. Y la otra cuestión es que en un primer momento, cuando se contaban los números de recuperados, ponían el número de muertos en el número de recuperados, como diciendo, bueno, como se murieron, no los contamos como pacientes a seguir atendiendo, es decir, o sea, una manipulación de los números. Sí. De los números que, bueno, que va a ser un problema más o menos, digamos, todos los países han expuesto sus números, tenemos el caso de Ecuador, que es otro caso como muy, muy importante en lo que es la no difusión o la tergiversación de los números de muertos, pero bueno, no me quiero ir todavía de Chile. Bueno, finalmente el ministro de Salud renuncia porque se contagia de coronavirus, entonces tenemos una marcha atrás con algunas promulgaciones, unas flexibilizaciones de lo que había sido el aislamiento social preventivo y obligatorio también en Chile. ¿Qué políticas públicas adoptan de alguna manera para paliar las consecuencias económicas del coronavirus? Hay una gran parte que son subsidios a las empresas grandes y pequeñas y medianas, en plata para pagar sueldos, para afrontar los gastos de las empresas. Hay un ingreso familiar de emergencia, se llama igual que en la Argentina, que involucra también a la población vulnerable, pero no una población tan grande, digamos, como lo fue nuestra política. De hecho, aún hoy los sectores opositores al gobierno de Piñera reclaman que hay mucha gente que todavía quedó afuera de ese ingreso familiar de emergencia. La cobertura, sí, claro.
porque bueno, sufre de las mismas características económicas de tener una alta tasa de empleo informal y de desempleo también. Entonces, bueno, aplicó ciertas medidas económicas mucho más para el sector empresarial que para la población en general, pero en este contexto, vos acordate que antes del coronavirus teníamos un Chile que estaba a punto o estaba en un momento de rediscusión de su constitución. Sí, 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 sí. Teníamos a la población pidiendo una reforma constitucional, ya que decían que las políticas de ajuste del gobierno, es decir, las políticas de privatización de la educación y de la salud a lo largo del tiempo en Chile, en realidad no eran puntualmente el aumento del boleto de transporte, decían no son 30 pesos, sino que son 30 años, hablan de una impugnación a una forma de gobierno, de Estado, nacida post-dictadura. Entonces, esta serie de discusiones que se frenó en la calle justamente por el aislamiento social, es decir, no se vieron movilizaciones masivas como las que habíamos visto todo lo largo del año pasado, sino que se frena, pero digamos, la discusión de ideas no se frena, digamos. Y en este sentido, Camila Vallejo, que tal vez alguno se acuerde porque en Argentina fue conocida porque es una ex dirigente estudiantil que en su momento hizo mucho ruido en Chile y que después llegó al Congreso de la Nación. Camila Vallejos propone, a semejanza del proyecto argentino, un impuesto a los súper ricos, le dice que esté incluido como una enmienda constitucional en donde el impuesto sea del 2,5% a las fortunas, al 1% de las fortunas de Chile, digamos, que son los súper ricos, digamos, que le dice Camila Vallejo y este partido a este impuesto. Ya cuenta con el apoyo de una serie de diputados y diputadas, obviamente progresistas y de izquierda, pero es interesante también ver cómo en la región se está discutiendo, bueno, cómo se financia además esto, qué herramientas le damos al Estado también para financiar políticas que vayan en sentido de la mayor igualdad, el mayor acceso de la población a la educación y a la salud, que hoy los consideramos más que nunca derechos humanos básicos. Sí. Hasta ahí con Chile, no sé si algo más querés preguntarme. No, el análisis y el recorrido que haces, porque no sé si queda muy claro todas estas cosas que venís contando, cómo venía Chile antes de, justo cuando le cae la pandemia, que venía en pleno estallido social, como decís vos, y cómo está hoy en día, y cómo se sigue tratando lo mismo, lo que pasa que lo de la pandemia tapó un poco, bueno, como en todos lados, ¿no? Pero sí, sí, está bueno. Otro, no sé si, bueno, otro, no sé con qué país seguías, pero te quería preguntar lo de Uruguay, cómo había, bueno, tienen muchísimos menos infectados, obviamente muchísima menos población, pero sí ha habido un retroceso, tuvo que volver hacia atrás en algunas medidas que había tomado este último tiempo, producto porque volvió a crecer, para la poca población que tiene, los infectados y las muertes. Yo hoy veía los datos que en 10 días se aumentó los infectados 50%, 50% no, 50 personas más. Venían de 20 y pico a 50 en 10 días, o sea que fue muy grande el aumento en muy poco tiempo, ¿no? Si nos relajamos, dijo la calle Pou, claro, o sea, admitiendo que había habido tal vez una flexibilización mayor con respecto a la cuarentena. Y el mismo Estado como también impacta o tiene que impactar en las políticas que tiene que tomar, porque si no, pasa esto, en los países donde el Estado no es tan presente, son los países donde más, como estás contando de Chile, donde más efectos hace después, ¿no? Más se perjudica a la gente. ¿Sí? Sí, por supuesto. Bueno, esta tal vez sea una aclaración necesaria, pero las respuestas al coronavirus han tenido mucha relación con cómo los
jefes y jefas de Estado, los proyectos políticos que comandan hoy los distintos países, piensan al Estado. Es decir, si uno cree que el Estado debe intervenir lo menos posible en la vida y en la economía, bueno, la respuesta, más allá de que han sido todas muy parecidas, salvo los casos de Brasil y Ecuador, el resto de los países ha tomado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y en todo caso, en donde ha habido una diferencia es con las políticas de contención económica, claro, y en la de la cuarentena también. Bueno, Uruguay es el único país que no declaró una cuarentena total del país, como la declaró la Argentina. Sí llamó al aislamiento de la gente en su casa, sí suspendió las clases, suspendió los eventos masivos, como el fútbol, que bueno, en Uruguay, a semejanza de la Argentina, también es un deporte muy popular. Entonces, suspendiéndose la gran mayoría de las actividades comerciales también, digamos, se cerró la actividad económica para la industria y el comercio no esencial. Tuvieron una política muy similar, y obviamente con una menor población han tenido una política también de testeo, por así decir, de testeo no masivo, porque obviamente que hoy, salvo Venezuela, que tuvo gran apoyo de China en cuanto a los test, pudo hacer un testeo puerta a puerta. El resto de los países, que tiene que afrontarlo económicamente, no puede hacer testeos masivos. Entonces, Uruguay, con lo poco que ha avanzado, sí fue uno de los países que más testeos hizo en relación a su población. Hoy, como vos bien dijiste, tenemos 900 contagiados en Uruguay, 800 recuperados y 26 muertes aproximadamente, que bueno, que hoy el Estado está contando y mostrando. También tiene políticas de apoyo a las pymes y al sector industrial. Han hecho no una política de ingreso familiar, como le ha dicho la Argentina, pero sí un tratamiento específico con la gente en situación de calle, sobre todo en las grandes ciudades, donde, por esto que hablábamos antes, la gente se traslada de las grandes ciudades aún, digamos, queriendo dormir en la calle, digamos, admitiendo esa posibilidad. Entonces, también Uruguay tuvo una política de creación de albergues para la gente en situación de calle. Pero, ¿qué pasa? Bueno, ahora, como dijiste, hace poco habían vuelto a las clases, había vuelto una serie vuelto la actividad política en el Congreso, vuelto las industrias y los comercios no esenciales a trabajar, y se produjo ahí, obviamente, lo que vos contabas, que fue un rebrote que preocupó a las autoridades de Uruguay, que cambiaron después de muchos años de gobierno del Frente Amplio. Ahora gobierna una coalición conservadora que está al mando de Luis Lacalle Pou, que una de las cosas que quería contar es que, a partir de que la temática global es el coronavirus, Lacalle Pou intentó impulsar lo que se llamó la Ley de Urgente Consideración, es decir, un paquete de leyes que cambiaba una serie de derechos o de políticas que Uruguay tenía producto de estos años del Frente Amplio, del gobierno, que, por ejemplo, la Ley de Urgente Consideración introducía cambios al derecho a huelga, por ejemplo, como una idea de la resistencia a la autoridad, por un lado, y por otro lado, que las empresas, el Estado garantizaba que se podía dejar entrar en las empresas o en los lugares donde se hicieran huelgas a los no huelguistas, como alguna vez pasó con Vidal en la provincia de Buenos Aires, no sé si se acuerdan, que convocaba a gente a dar clases. Bueno, una idea similar. La derogación del monopolio del ANCAP, que es como si fuese
empresa de combustible, digamos, de refinación de combustibles y derivados del combustible de Uruguay, es decir, abrirle a la posibilidad de inversiones privadas y ampliar el mercado a otras empresas, disciplina en el gasto público, que esto es algo que escuchamos muy a menudo. Bueno, después la derogación de algunos artículos de la ley de medios, bueno, una serie de cuestiones que como que iban a mostrar que este proyecto que asumió el año pasado, este frente encabezado por Lacalle Pou, venía a mostrar, bueno, estos son los cambios que nosotros queremos hacer en Uruguay en el peor contexto posible, digamos, que era el contexto de una pandemia, aprovechando por ahí que la agenda no era el tema político, no es tan interno, sino que tiene que ver con una demanda de nivel global, intentó impulsar esta ley de urgente consideración, pero tuvo frenos desde el Congreso y también hubo movilizaciones de sindicatos y de población en contra de esta ley, digamos, al menos de intentar tratarla con un tiempo considerado. Digamos. No había apuros para transformar ciertos ejes del Estado uruguayo en un medio de una pandemia. Sí, en un contexto totalmente adverso. Claro. Bueno, muy parecido a esto fue lo que hizo Lenín Moreno en Ecuador, que también en un contexto aún peor, porque digamos, Ecuador es uno de los países más afectados, uno de los países que nosotros vimos en las filmaciones de las calles de Guayaquil, donde había muertos tirados en la vereda, o sea, no es una metáfora, los muertos estaban en la calle, y en este mismo contexto también Lenín Moreno impulsó reformas que tenían que ver con la reducción del horario de trabajo del empleo público y, por ejemplo, la venta de 7 empresas estatales, entre ellas la aerolínea estatal de Ecuador, que motivó hasta esta semana también marchas diversas de los sindicatos y de los sectores afectados, porque, bueno, pareciera esto, digamos, que quienes tienen un programa de ajuste en este sentido lo aplican más allá de las circunstancias. Lo cual va a ser un tema a discutir cuando si alguna vez esto se termine definitivamente y se abren las posibilidades de elegir democráticamente, libremente en elecciones, cuál va a ser el costo que van a pagar estos líderes que no tomaron recomendaciones de la OMS en este sentido y encima introdujeron cambios que perjudicaron a gran parte de la población. Son todas heridas que en un futuro, espero que sea pronto, van a terminar impactando, obviamente en la gente, en las elecciones, en repensar los modelos de cada país, sí, por supuesto. Totalmente. Bueno, acá tenemos uno de los ejemplos buenos o de los mejores ejemplos de la región, que es el de Paraguay, que tal vez no se conoce mucho o se... Bueno, Paraguay tiene la cuarentena más larga del mundo, la real cuarentena más larga del mundo la tienen los paraguayos, porque los paraguayos... Ellos empezaron la cuarentena el 10 de marzo, o sea, cuando la gran mayoría de los países sudamericanos le empezó entre el 17 y el 24 de marzo. En Paraguay empezó el 10, este país que está a cargo de Mario Abdo Benítez, que también es un conservador. Sin embargo, creo que su visión fue, sabiendo que el sistema de salud de Paraguay no iba a poder contener una gran cantidad de contagiados, sabiendo que tiene una frontera muy extensa con Brasil, no sé si 1.300 kilómetros de frontera con Brasil, viendo que el presidente de Brasil no tomaba las medidas ni las recomendaciones de la OMS, anticipándose eso, creo que fue capaz de tomar una decisión dura como lo es, llamar a una cuarentena total en cualquier país,
una cuarentena, como te dije, empezó el 10 de marzo, que tuvo un relativo éxito porque hoy, digamos, el país tiene 1.400 contagiados nada más, ya 900 recuperados y solamente 13 muertos, haciendo que sea la cifra más baja que tenemos en Sudamérica respecto al coronavirus, lo cual no es menor en un país que te decía, tiene muchas dificultades, sobre todo en el acceso a la salud, pero teniendo en cuenta esto, creo que la decisión fue adelantarse y fue correcta, porque los números hoy dan esa perspectiva. Tienen un plan de asistencia alimentaria que se llama Tecoporá, que es un plan nacional que le sirvió mucho al Estado para también, digamos, poder sostener a las familias que trabajan informalmente o que necesitaban el apoyo del Estado en este sentido, apoyo financiero a las empresas y pymes, pero bueno, y el impacto económico sigue siendo muy difícil. Hoy leía una encuesta que hacían que más o menos entre cada 3 y 4, perdón, 3 o 4 de cada 10 paraguayos o paraguayas está desempleado. Es decir, o sea, una porción muy amplia de la población hoy quedó sin trabajo producto de esta crisis y bueno, va a ser todo un desafío también para los estados pensar si esa gente si el mercado laboral tiene capacidad de absorber a esa gente de nuevo o qué va a pasar, digamos, o sea, cómo va el Estado a sostener a esa población en edad económicamente activa que no puede ingresar al mercado laboral. Entonces, bueno, eso va a ser todo un desafío. Tiene una ayuda económica para las familias y bueno, sin embargo hoy, hasta después de un tiempo, el cierre de fronteras, esto es algo que me olvidé de decir, pero esto pasó en todo el mundo, el cierre de fronteras fue general en todo el mundo también, o sea, cerraron las fronteras entre los países porque, bueno, es una de las razones por las cuales el virus también se traslada, ¿no? Paraguay, el caso de Paraguay, casi el 80% de los contagiados que tiene y que tuvo Paraguay venían de Brasil, por ejemplo, venían del exterior, sea paraguayos volviendo a Brasil o, no sé, empresarios o, digamos, puede ser cualquier razón, pero bueno, el cierre de fronteras es lo que también fue muy eficaz para contener al virus en este país. Vamos a ver cómo se desarrolla. Hoy están en una fase más relajada de la cuarentena, siguen en cuarentena hasta el 1 de julio, tenían el aislamiento, pero ya habían empezado a tener ciertas flexibilizaciones, desde luego no volvieron las clases, no se volvieron los actos, las actividades masivas, pero sí respecto al poder salir a correr y algunos otros a otras demandas a lo mejor sociales de paseo con los niños o estas flexibilizaciones que vimos a lo largo y ancho del planeta en relación a lo social, digamos, en relación a la gente pudiendo salir a encontrarse. Sin embargo, bueno, habrá que ver luego el 1 de julio si el gobierno tiene alguna política nueva o continuará un estado de emergencia, pero más flexibilizado. Vamos, si te parece, a Bolivia, que Bolivia también, bueno, es un país que nos tiene con algún grado de preocupación por su interrupción democrática del año pasado, que iba a tener elecciones presidenciales de nuevo, porque el gobierno de Janine Áñez asumió la presidencia de facto de Bolivia con la promesa de que en mayo iba a haber elecciones presidenciales. Esto hace, obviamente, el contexto del coronavirus hace que esta fecha se aplace, sin embargo tenemos hoy una nueva fecha de elecciones en Bolivia, que es el 6 de septiembre, que fue promulgado ya por Janine Áñez, esta fecha, en el cual el partido de Evo Morales, presentaría a Luis Arce como candidato a presidente, que tiene muchas posibilidades de ganar. ¿Qué pasó en Bolivia? Obviamente, desde el
comienzo, previo al comienzo o el desarrollo de la pandemia. Todavía no sé si decirle comienzo de la pandemia, porque uno dice comienzo y en realidad es un largo trayecto, pero bueno, cuando se declara la pandemia a nivel global, cuando la OMS declara el coronavirus como pandemia, teníamos una Bolivia también, o sea, bastante convulsionada con la posibilidad de estas nuevas elecciones, había movilizaciones, había asambleas masivas, había movimiento político importante, también había represión, también había persecución a estos dirigentes. Entonces, era un momento de mucha convulsión política que le vino bien, entre comillas, al gobierno de facto de Janine Áñez, porque con la excusa del coronavirus pudo, tuvo un primer momento de militarización de la población con la excusa del coronavirus, que obviamente eso vino muy bien porque retrasó la circulación del virus, pero con estas características. Si este fuese cualquier otro contexto político en Bolivia, uno parece, bueno, está bien usar cualquier método para hacer que la gente se quede en su casa, pero no es cualquier situación de Bolivia, es una situación de un gobierno que no fue elegido por la gente. Entonces, las políticas, las decisiones de ese gobierno recaen únicamente en la legitimidad autopercibida por la presidenta Janine Áñez y las Fuerzas Armadas que en este momento tomaron una postura de al menos apoyar a este gobierno hasta una salida electoral. Que eso también es una preocupación, si se van a reconocer los resultados de la elección, cómo van a ser. Acordate que la OEA hizo un análisis de los resultados de la última elección, llegando a conclusiones que eran erróneas y equivocadas, pero el informe electoral de la OEA fue clave para la caída y el derrocamiento de Evo Morales, digamos, que la OEA desconociera esos resultados, tuvo, digamos, una importancia relevante y que desencadenó la situación. Fue la última excusa justa para poder hacer un golpe de Estado. Sí. Sí, totalmente. Entonces, bueno, también eso va a ser un desafío. Bueno, ¿quién va a controlar estas elecciones? Si las elecciones son en septiembre, ¿cuándo van a ser las campañas electorales? Si van a ser limpias las campañas electorales también, si van a dejar, ya que Evo está proscripto como candidato, si van a dejar que el MAS efectivamente desarrolle su campaña electoral. Todo eso obviamente que está por verse. Entendemos que este es un momento importante de que Bolivia recupere su democracia y tenga representantes elegidos por la gente. Entonces, bueno, confiemos en esto. ¿Qué pasó entonces con Bolivia? El coronavirus comenzó con una militarización de la población, es decir, logró retrasar el virus un tiempo, pero en los últimos mes y medio hubo un relajamiento. Pensá que en Bolivia hay una gran economía informal que necesitó de volver a trabajar en las calles, es decir, hubo una necesidad de relajar a lo mejor la cuarentena en este sentido en Bolivia, lo cual impactó en la multiplicación de los contagios. Estamos hablando hoy que de un país de 11 millones de habitantes hay 26.000 contagiados y cerca de los 1.000 muertos. Uh-huh. Entre ellos murió un alcalde de Bolivia, también por COVID. Sí. Hoy lo que cuentan los periodistas en Bolivia es que hay un desborde de hospitales, de cementerios y de velatorios, salas velatorias. Es decir, ya está desbordada la capacidad, con un número bajo de contagios, de capacidad de atender a esos contagiados. Entonces, hoy en Bolivia también tiene una crisis en este sentido de la posibilidad de masificar estos contagios.
Sí. lo cual hizo dudar en un momento si iban a dar esta fecha de elecciones o no, porque es verdad que no sabemos si en septiembre el coronavirus se fue de nuestros países o se consiguió la cura. Lo más probable es que no. Entonces, que la amenaza de un día de votación con mucha gente en la calle también pueden ser foco de contagio. Entonces va a ser un tema importante para Bolivia ver cómo lleva adelante las dos cosas, digamos, el control del coronavirus y el desarrollo de las elecciones. Sí. Bueno, después en este sentido ha habido algunos, ¿cómo se llama? Un impuesto, no impuestos, como apoyos económicos también a empresas y pymes, no apoyo económico para las familias muy poco, es más bien clientelar, en todo caso, en la estructura del sistema de apoyos económicos. Y después sucedieron cosas un poco graciosas, como que el ministro de Infraestructura de Bolivia quiso explicar el caso de coronavirus con un muñeco de Thanos, que es un nuevo, una película de superhéroes, que son los Vengadores. Si digo bien, si no, corríjanme porque tampoco estoy muy al tanto, pero fue gracioso que un ministro utilizara un personaje de ficción para explicar el coronavirus. Y después otra cosa que sucedió fue la quema de las antenas de teléfono, como una expresión que se está dando en otros lugares del mundo, que son quienes tienen una teoría conspirativa de que el 5G, que es la nueva tecnología de datos móviles, del teléfono, de los artefactos tecnológicos, también son responsables de la propagación del coronavirus. Entonces, la idea de que hay que tirar las antenas de teléfono para no contagiarse, bueno, es algo que está sucediendo en varios países. Digo esto porque en Argentina también hemos visto movilizaciones, por más que sean menores, no hay que dejar de prestarle atención a cómo se articulan algunos discursos que están en contra de la cuarentena y a su vez tienen una mezcla conceptual de lo que pasa en el mundo y la responsabilidad de China con respecto a la difusión de esta nueva tecnología que es el 5G. Entonces, bueno, Bolivia está en esa situación. Y si te parece, voy a tomar un poco de agua, pero sí, vamos con Brasil, que es nuestro último gran país. Sí, el más allá de que es el que más cantidad de muertos que tiene, creo que es el que ha hecho las peores cosas, por lo menos en mi parecer, o las peores medidas han tomado en Latinoamérica, y así, ¿no? El resultado lo estamos viendo, cada día son más y más muertos, y es un desastre, sí, sí. Bueno, lo de Brasil obviamente es una complejidad que a cualquier persona le llama la atención y lo mantiene alerta, porque lo de Brasil sí que es preocupante. A priori tenemos un presidente que no reconoce la gravedad del coronavirus, lo llama gripeciña, y además confronta directamente con la OMS y sus recomendaciones, o sea, tratando de vincular a la OMS con China, como bueno, también lo hizo Trump en su momento en los Estados Unidos. Sí. Una línea política muy parecida en función también de su alianza política entre estos dos presidentes. Bueno, Brasil hoy tiene 1.200.000, no sé si se habrá actualizado ahora, que esta es más o menos la hora en que se actualizan los números, pero ese es más o menos el número de contagios en Brasil. Hay gente huyendo de Brasil en ese sentido porque no hubo una política nacional de contención del coronavirus, eso en principio. Quienes tomaron las políticas y las medidas para proteger a la población fueron los gobernadores y alcaldes de las diferentes ciudades en Brasil, lo cual
promovió que esos alcaldes y esos gobernadores que eran aliados de Bolsonaro en su elección y eran aliados políticos, incluso de su mismo partido, hayan tenido que romper políticamente con Bolsonaro, que haciendo que quede más aislado políticamente en ese sentido, pero estos gobernadores vieron que, bueno, no iban a tener un apoyo del Estado Nacional para afrontar esta crisis. ¿Cuál era de alguna manera la razón principal para no llamar a la cuarentena total en Brasil? Es lo que venimos diciendo en los países, el alto grado de informalidad de sus economías, de sus trabajadores. Entonces, de alguna manera, Bolsonaro, queriendo representar ese sector, diciendo no vamos a llamar a cuarentena para que ustedes puedan seguir trabajando, no advirtiendo que si a una empresa se le mueren los empleados por coronavirus, es un problema económico. Igual, la economía tiene problemas a nivel global, todas las economías a nivel global van a retroceder o van a caer un 10% aproximadamente. Es decir, el golpe económico es inevitable, con cuarentena o sin cuarentena. Lo más probable es que si vos no tengas cuarentena, además de golpe económico, tengas miles de muertos en las calles, que es lo que está pasando en Brasil. Digamos que ya pasó la barrera de los 50.000 muertos, o sea, estamos hablando de una población, una ciudad de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Córdoba, de la provincia de Jujuy. Una ciudad entera de muertos en Brasil. Se está por, no me di cuenta de la hora y se está por cortar, quedan 17 segundos y se va a cortar. A ver, vamos a ver si, ahí está. Hola. Hola, ahí está. A ver. Ahí está. Está al revés la cámara. A ver. Ahí está. Ahí está. Se cortó. No tenía idea. Sí, Se cortaba la hora, pero bueno, hicimos una pausa. Sí, no, yo también no me di cuenta que había hablado un montón, así que si quieren soy más No. breve en este sentido. Eh, Bueno, habíamos quedado en sí. Brasil. Si querés cerramos con eso Dale. Sí, y después seguimos. no sé si, bueno, lo de Brasil sí, es como, eso sí creo que ya todo el mundo lo ve porque lo ves en todos los noticieros, ¿no? Más que nada también el rol del Estado, si bien nosotros, bueno, veníamos de un concepto del gobierno anterior, del Estado, de que no tiene que influir en las políticas, o no tiene que tener presencia en las políticas públicas, o la menor presencia y demás, creo que esto también lo que demuestra es que los regímenes de cada país latinoamericano que justamente dejaron, o que no que dejaron, pero que muestran esta cosa de no intervención del Estado, no tener políticas públicas en salud y demás, son los que más, o los que más se afectaron en producto de la pandemia, los estados que menos lo hicieron, o que tienen un concepto más de políticas públicas, de intervención del Estado en todos los ámbitos y demás, son los que más o menos mejor, más allá de que esto obviamente más o menos muerto no es que te hace mejor o peor, pero se produce mucho menos impacto en la sociedad, me parece que en esos países. No sé si, me parece como para ir cerrando, o cómo ves vos, tanto en Argentina o en los países limítrofes nuestros o en Sudamérica, qué nos puede deparar el post pandemia cuando todo esto se termine y empiece a arrancar de nuevo las funciones normales de un país, el nuestro que venía ya, como decía, venía siendo en materia de políticas públicas, venía siendo bastante deficiente,
creo que este gobierno empezó como a retomar un montón de banderas que se habían dejado de lado, y qué nos espera el producto del término de terminar la pandemia, tanto en nuestro país como en la región, ¿no? No sé, parece que estoy siendo muy redundante, pero ¿qué nos puede esperar? Bueno, en primer lugar, creo que tal vez no haya que imaginar un fin de la pandemia así tan tajante, sino que a lo mejor haya que pensar el Estado reacomodándose a un virus que se convierta luego en endémico o en estacional, incluso para nuestra población. ¿Por qué? Porque más allá de la posibilidad de conseguir un tratamiento o una vacuna, las condiciones que hicieron posible el surgimiento del coronavirus, entre ellas un fenómeno que se conoce como la zoonosis o el traspaso de enfermedades animales a humanos, productos de la cada vez más intervención del ser humano en la naturaleza y en los ecosistemas, sobre todo en lo que es la deforestación de ecosistemas completos, el tráfico ilegal de animales, el consumo también de animales, ha desencadenado una serie de enfermedades zoonóticas que ya las habíamos visto con la gripe aviar, la gripe A, y del SARS-CoV-1, que es el que sufrieron también los países asiáticos al principio de los 2000. Es decir, que hay que pensar que tal vez volvamos a vivir una pandemia de estas características, porque además las conexiones internacionales o la velocidad de las conexiones internacionales no va a decaer, es decir, la interdependencia, el proceso de globalización en todo caso puede ser repensado, puede ser rediscutido bajo esta nueva lupa, bajo esta nueva situación, pero no es un fenómeno que vaya a dar un corte definitivo, porque hay un proceso que está muy arraigado, que es la distribución de cadenas globales de valor, o sea, una empresa fabrica un objeto o un bien material en distintos países por los beneficios que les ha traído a estas empresas la transnacionalización, es decir, es un mundo que va a tener unas características muy similares y en todo caso con los procesos que nosotros advertíamos previo a la pandemia, más acelerado, es decir, la presencia de China en el mundo como actor global es probable que tenga mayor peso aún, digamos, el centro económico del mundo que se traslada hacia el Asia-Pacífico era un proceso que lo veíamos de alguna manera más lento, ahora es definitivamente el espacio geográfico que hoy más es capaz de movilizar a las economías del mundo. Argentina también depende mucho de la venta de sus materias primas agropecuarias a esa región. Sí, sí. Entonces, el mundo va a ser un mundo muy parecido al que estamos viendo ahora. ¿Y qué desafíos tienen los estados? Bueno, obviamente un estado como la Argentina, su mayor desafío hoy es el del desendeudamiento. Por un lado, yo creo que nosotros con la fundación, desde que empezamos a trabajar, bueno, este año analizando las políticas públicas de Alberto Fernández, decíamos, bueno, el mayor desafío que tiene en materia de política exterior y en materia económica es la misma y es el endeudamiento que tiene el país. Para ese endeudamiento, obviamente que se requiere de negociaciones políticas, pero también hay un marco de negociación general, cooperativo, como está haciendo con otros países de Sudamérica y de Latinoamérica que tienen el mismo problema, y es pedirle al FMI o pedirle a los organismos acreedores de esas deudas que entiendan que este es un momento de reconstrucción de esas economías. O sea, no pueden pagar
deudas cuando tienen que salvar vidas. Esa es la principal dicotomía que van a tener y que van a impulsar también los países endeudados en relación a los países o los organismos que detentan esas deudas. El problema tal vez sea que muchos de esos bonos también los tiene privados o los tiene gente anónima, y ese es un gran desafío también para el mundo financiero, y es que ahora el FMI tal vez, no sé, el organismo que más pueda intervenir justamente o que tiene la mayor cantidad de deuda argentina, justamente por la presencia de estos acreedores privados. Después, en materia de integración regional, es un desafío. ¿Por qué la integración es el mayor desafío tal vez que tenga un país como la Argentina? Porque la posibilidad, como decíamos, de que tenga un peso específico no viene de la individualidad. Argentina no tiene la capacidad de ser por per se un país que importe en términos de que el mundo quiera venir a invertir a la Argentina, que la Argentina desarrolle por sí mismo relaciones con el mundo. Lo hace, tiene esa capacidad, por supuesto, pero hay una frase que se repite mucho en algún sector de la diplomacia, que es integración o intrascendencia. Es decir, que si no tenemos una proyección como región hacia el mundo, es más difícil para los países periféricos como lo nuestro. Tal vez Brasil sea un caso distinto y tal vez por eso Brasil hoy está teniendo una conducta de querer tener tratados bilaterales con todo el mundo, porque tiene un peso específico, porque es una de las economías más grandes del mundo, también por su población, pero pensando desde el sur, nosotros tenemos que lograr que nuestro desarrollo, nuestra capacidad de adquirir también autonomía para el toma de decisiones, es más efectiva o es más probable si se hace dentro de un marco de integración. La Argentina tiene muchas herramientas para desarrollarse económicamente, desde su sector agropecuario, de su sector industrial, como también el sector de ciencia y tecnología, que va a ser un tema importantísimo en la época que se viene. Ya es hoy, tienen un rol gravitante las tecnológicas, las empresas prestadoras de servicios de Internet, o por ejemplo, las mega empresas como lo son Amazon, que es una empresa que además de distribuir bienes y servicios como cadetes, digamos, de vender productos, además hoy tiene una plataforma de producciones audiovisuales, es decir, claro. Entonces, la tecnología va a ser un tema central para el mundo que viene, el desarrollo del 5G o el desarrollo de otras tecnologías. Y Argentina tiene algo para aportar en ese sentido, tiene mucho capital, digamos, de profesionales al servicio del trabajo de la innovación tecnológica, y creo que puede ser una posibilidad para, además, bueno, mejorar la situación económica del país. La política exterior argentina tiene que ser pensada en términos estratégicos, pensada en términos federales, pensar que las provincias hoy tienen un rol muy central en la vinculación con el mundo, son quienes exportan las materias primas, por ejemplo, el vino o la soja o el petróleo, también parte de las relaciones que tienen las provincias con el mundo. Entonces, también tiene que haber una política de exterior pensada integralmente, federalmente. Y como otro desafío por ahí, sin, qué sé yo, sin incluir la cuestión de la integración o la cuestión de la economía, es, bueno, estos debates que las sociedades también nos tenemos que dar, y es cuál queremos que sea el rol de los estados en estas materias. Uno parece escuchar que en este contexto se hace cada vez más evidente la necesidad de que el Estado tenga un rol fuerte en materia de salud, por esto que estamos diciendo, y sobre todo pensando que en el futuro
va a haber otras. No digo, no quiero sonar como tampoco que amenazante, pero realmente si las condiciones de producción alrededor del mundo no cambian, y es probable que también volvamos a habitar un virus desconocido que haya que volver a estudiar. Es decir, también nuestra relación, no solo nuestra relación como de la sociedad con el Estado, es decir, ¿qué queremos? Si queremos que el Estado nos proteja o nos deje morir, o sea, cuáles son los pactos sociales que hacemos en este sentido, y además, ¿cuánta desigualdad es tolerable para las sociedades? O sea, si realmente vamos a continuar con las tasas de desempleo, la tasa de informalidad, la falta de alimentos en las mesas de las poblaciones, que creo que son las preguntas filosóficas, políticas que nos hacemos en un momento como este que es de ruptura o de posibilidad de frenar y ver, bueno, en qué mundo estábamos viviendo, en qué sociedad estábamos viviendo. Un poco por la necesidad urgente también de no repetir lo que estamos viviendo. Yo creo que gran parte de los que estamos en nuestras casas también decimos, bueno, realmente si no aprendemos de esta experiencia, no sé si, digamos, no sé si tendremos muchas más oportunidades para revisar este tipo de actuaciones o de caminos que está atravesando el mundo, que tiene que ver con lo que te decía recién, cuál es nuestro vínculo con el Estado, cuál es el vínculo con la naturaleza, digamos, y cuáles son los vínculos también societarios que tenemos, digamos. Sí. Bueno, tenemos muchos desafíos. Yo creo que la política internacional también tiene mucho para decir en estos nuevos desafíos, porque vivimos, a ver, a veces cuesta entenderlo por fuera de lo que es nuestras naciones, nuestros estados, nuestros países, porque lo vemos muy desde la Argentina, que es lo que pasa, pero compartimos con Sudamérica un mismo territorio, es decir, tenemos ahí una potencialidad y una capacidad para desarrollarse en conjunto, y además compartimos un mismo planeta. O sea, no hay planeta B, como dicen muchos ambientalistas, no hay otro planeta, no es que tenemos otra opción para irnos en el caso de que este se funda. Entonces, la posibilidad de intervenir positivamente para que muchas de estas cosas que estamos contando, que hablamos hoy durante esta tarde, no se repitan, tiene que ver con cómo ahora uno le va impugnando, le va diciendo a los estados, a los gobiernos, a los proyectos, bueno, la verdad que no quiero que nos dejen morir en la calle. El rumbo, un poco el rumbo para, porque lo que veníamos haciendo no funcionaba. Sí, totalmente. Sí, bueno, bueno, si querés vamos cerrando. Bueno, primero te agradezco un montón, creo que, bueno, a vos y por intermedio tuyo a la fundación, la verdad creo que me quedaría un montón de tiempo porque... Sí, te iba a decir eso, teníamos para seguir charlando, pero la noche, es verdad. También se entiende que también se hace un poco cansador quizás, pero quedaron como también muchas preguntas quizás, pero bueno, seguramente en el futuro podemos hacer algunas charlas más. Y bueno, sí, por agradezco supuesto. un montón haber participado con nosotros y a través tuyo de la Fundación. Un saludo a todos. Bueno, y nos vemos pronto. Espero que podamos hacer otra charla pronto. Bueno, Luciano, muchas gracias también a todos los compañeros y compañeras de Generación País por invitarnos. Nada, nos gusta seguir difundiendo el interés por la política internacional, porque hoy creemos que es un insumo clave para el desarrollo de los estados, que la política exterior sea una política pública más dentro de todas las políticas de desarrollo de nuestras sociedades. Entonces, cuando haya que hablar de política internacional, también en esta clave, desde el sur, mirando a Sudamérica desde Sudamérica, bueno, estaremos también dispuestos para seguir charlando de este y más temas. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias.
Pilar, nos vemos. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando. Gracias a todos los que estuvieron, más allá de la pausa que se hizo, a los que estuvieron siguiendo la charla. Bueno, estuvo interesante. Agradecemos a todos los chicos y chicas que nos siguieron y nos vemos pronto en una próxima charla. Chao.